Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Me encanta la meditación, me encanta ver su palabra, me encanta ver cómo el Espíritu de Dios de muchas maneras nos enseña y nos muestra las cosas que debemos de hacer. Tenemos un amigo que está de nuestra parte, se llama Espíritu Santo. El amigo que el Padre nos dejó, o Jesús de Nazaret nos dejó, cuando Él tuvo que partir de esta tierra. Él dijo, no los voy a dejar solos, el Espíritu Santo vendrá con ustedes. Y dice que nos enseñaría las cosas por venir y estaría con nosotros y nos mostraría muchas cosas. Entonces tenemos un amigo maravilloso que tú y yo debemos hacer conciencia de ello. Y me encanta la forma que el pueblo de Dios a los inicios hacían las cosas y cómo entregaban sus corazones para ayudarse mutuamente. Y de repente, como que, no sé, como que no hacemos las cosas debidamente. Entonces, necesitamos aprender a ver que tenemos amigos, que tenemos un amigo que nunca nos deja, que nunca nos desampara y está con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a ver la historia de Ananías y Zafira, una pareja que se pusieron de acuerdo. ¿Cómo te lo quiero poner? Cuando yo veo esta historia, veo a una persona que quiere hacer algo basada en la historia, pensando, o a lo que yo veo aquí, como que ellos querían sobresalir y querían mostrar algo que realmente no estaba en su corazón. Y eso es tan importante, que tú y yo tengamos cuidado de que no querramos ser exaltados más allá. La palabra del Señor nos dice, fíjate, quiero leerte esta parte. Primero, voy a leer la historia de Ananías. Pero si vemos, dice la palabra que toda la iglesia estaba de acuerdo para ayudar al creyente. Mira, fíjate, te lo voy a leer. En Hechos capítulo 4, desde el versículo 34 al 37. Primero te voy a leer esto antes de la historia. Dice, no había necesitados entre ellos, o sea, hablando del pueblo de Dios en los tiempos del libro de los Hechos. Dice, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos, casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esto me impresiona porque quiere decir que el pueblo de Dios se juntó y estuvieron de acuerdo para ayudar y suplir una necesidad entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Y prometieron hacerlo. Por ejemplo, dice aquí, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Ya ven, nosotros somos re buenos para poner sobrenombres, también los mexicanos, ¿ya? Que quiere decir hijo de ánimo. Pero mire qué bonito nombre, hijo de ánimo. Bernabé, hijo de ánimo. O sea que José era un hombre que constantemente animaba a los demás. Por eso le pusieron Bernabé. Ahora dice, él pertenecía a la tribu de Leví y era un oriundo de la isla de Chipre. Fíjense lo que dice, vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Nadie le dijo, él decidió vender su terreno para poder suplir la necesidad entre los creyentes. Ahora, los creyentes de ese entonces estaban siendo perseguidos duramente. Y este hombre José, que vino y miró y se pusieron de acuerdo para suplir las necesidades, según lo que dice en el verso 43, dice, no había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos
o casa los vendían. José vino y hizo lo mismo. Y dice en el verso 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. De corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Fíjense, no se hicieron más ricos, nada. Todo aquel que venía al Señor en este entonces decían que sus cosas era de aquel que tenía necesidad. Así que los apóstoles daban. Dice aquí en el verso 35, los apóstoles daban lo que ellos necesitaban. Déjame, porque siento que lo corté. Dice, como tenían, en el verso 37, lo voy a leer desde la Reina Valera, como tenían una heredad, lo vendían y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, vinieron y lo trajeron delante de Dios, delante de los apóstoles. Los apóstoles en aquel entonces eran la autoridad de todos los creyentes que estaban vendiendo. Pero todos estaban unánimes y estaban en un acuerdo. Yo creo que se pusieron a platicar y de ahí tomaron esta decisión. Ahora, cada vez que nos juntamos a tomar una decisión entre varios, el Espíritu de Dios está presente para afirmar, como nos decía el domingo Melquisedec, hay alguien que siempre está apuntando, ¿verdad? Entonces, hay un ángel que todas las decisiones, todo lo que hablamos, este ángel está ahí presente, nos está escuchando hablar, está tomando nota, está hablando. Entonces, no hablamos a la ligera, pero José hizo algo maravilloso. Entonces, ahora sí, vámonos a ver la historia de Ananías y Zafira. En el capítulo 5, verso 1, les voy a leer la historia así corridita para que entendamos un poquito. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte de dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue esto el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Eso fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera a la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Quiero que veamos esta historia, porque algo que me gustaría que captáramos y que entendiéramos es que cuando tomamos decisiones, no las tomamos decisiones
sin consultar al Espíritu Santo. O sea, Dios siempre está al tanto de las cosas que le corresponden a la iglesia o al pueblo de Dios. Siempre está al tanto. Estos se pusieron de acuerdo para hacer algo específico, pero el querer ser visto, halagado por alguien, pero que no tiene en su corazón realmente dar lo que tiene en su corazón, lo que dice que da, y que solamente quiere lucir entre todos los demás y decir, yo también puedo hacer, pero que su corazón no está dispuesto a hacerlo. Fíjense, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para vender el terreno que tenían y se pusieron de acuerdo para no donarlo todo, pero tratar de engañar. Ellos pensaron que a los apóstoles. Pero el acuerdo no es solo entre los apóstoles. Él dice, pero afirmó. Fíjense, Ananías afirmó. Esa es la suma de la venta total. Es como si pensara que le iban a quitar lo que había vendido. Dijo, afirmó, esa es la suma. Eso es, así me costó. Y ese fue un acuerdo que se pusieron entre los dos. O sea, lo hicieron, déjalo pongo de esta manera, con alevosía y ventaja. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con esta cosa? ¿Por qué dejaste que el enemigo viniera a tu corazón para decir esta mentira? ¿Por qué dejaste? O sea, ¿qué te pasa, Ananías? Hiciste mal, pero lo hiciste con alevosía y ventaja. Dice, le mentiste al Espíritu Santo porque tú te quedaste con una parte del dinero. Fíjense, no le dice que le mintió a ellos. Dice, le mentiste al Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo, amigo. Cuando tú haces una promesa, cuando tú quieres hacer algo para el reino de los cielos, no lo hagas por ser visto. No lo hagas por verte bien. No lo hagas con un sentido de envidia o de celo o querer lucir. Hazlo y hazlo como la mejor forma que tú quieras hacerlo. Pero ten cuidado de la decisión que tú tomas sea respaldado por el Espíritu Santo. Si lo que tú quieres es ser parte del reino, no te comprometas con algo que tú no vas a cumplir y no puedes hacerlo, porque las consecuencias son muy difíciles, muy duras. La consecuencia de la mentira que cometieron Ananías y Zafira fue la muerte. Pero ¿cuántas veces hoy en día? Y ustedes dirán, no, pero eso fue hace muchos años, ya no pasa eso. No, mi amado, no fue antes del Mesías, fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, estas cosas pasaron después de que Jesús murió y resucitó de los muertos. O sea, en este tiempo de gracia. Y a lo mejor hoy en día, hoy no está cayendo, bueno, no miramos y no escuchamos cómo gente muere por causa de mentirle al Espíritu Santo, de querer engañar a la iglesia, de querer lucir más allá de lo que deberá ser, de prometer y no cumplir. Ananías y Zafira murieron por causa de la mentira que le echaron a Dios, de la promesa que hicieron y no la cumplieron. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está enfermo, que no puede prosperar, que hay amargura en su corazón, que hay dolor, no hay libertad en su alma y no saben por qué. Pues déjame te digo que yo creo sinceramente que la razón es porque han mentido, porque han tratado de engañar a la iglesia
pero literalmente a quien engañan es al Espíritu Santo. No es a nadie más, es al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Salmo 50. En el verso 19 dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, pensar que nosotros podemos hacer cosas y que Dios está de acuerdo es un engaño, es una mentira. No le mentiste, dice el apóstol Pedro, no mentiste a nosotros, no nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Y amigo, yo quiero decirte, a Dios no puedes mentirle. Bueno, crees que puedes mentirle o creemos que podemos mentirle, pero a Dios no lo engañamos. Pero dice, 3 horas después de que fue enterrado su esposo, confirmaron que Ananías, que Zafira estaba de acuerdo. Y le volvieron a preguntar, o sea, yo creo que es la oportunidad de corregirte cuando vuelves a entrar. Ella no sabía que su esposo había sido muerto. Pero dice, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Y sí, contestó ella, sí, fíjate. Y luego fíjense lo que dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor de esta manera? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron a conspirar? Y Pablo le dijo algo muy certero a Ananías. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Tú tomaste la decisión de venderla. Ahora, teniendo tú el dinero, era tú tenías la decisión de regalarlo o no regalarlo. O sea, no tenías la obligación de engañar a nadie. Tú podías decir, vendí la propiedad y solo quiero dar esta parte porque necesito o quiero quedarme con esta otra parte. Era la decisión de ella, era la decisión de él, pero conspiraron con engaño. Lo vendimos en tanto, pero era mentira. Amigo, hermano, no podemos hacer eso, no debemos, porque las consecuencias son muy graves. En Proverbios capítulo 20, verso 25 dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. No te acorrales, no te apresures, dice otra versión, a hacer una promesa delante de Dios y luego, después, revisas a ver si sí puedes o no lo puedes hacer. En Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojará a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Zafira y Ananías fueron completamente destruidos porque hicieron una promesa y no la cumplieron. No creas que esos tiempos no van a suceder. A lo mejor todo lo que estás viviendo, a lo mejor lo que te está pasando en tu vida, quizás justo sea porque le has prometido cosas a Dios. Has prometido, y déjate lo pongo de esta manera como lo hizo Ananías y Zafira, lo dijeron ante la iglesia, ante el público, pero no, como que no se imaginaron
que estaban haciendo la promesa delante de Dios. Prometo, Dios, que lo voy a cumplir. Dios, voy a hacer esto. Hablamos ligeramente, pero no cumplimos. Y hay un salmo, no me recuerdo ahorita la escritura exactamente, que dice que cumplas tu palabra aún en contra de tu propia vida. O sea, que si dijiste así, que así lo hagas, así lo hagamos. No nos encerremos, no nos horquemos con promesas que no podemos cumplir. Y si ya hiciste una promesa, arregla tu vida con Dios, arregla esa promesa, pero no mientas, porque no le mientes al hombre, le mientes a Dios. Ten mucho cuidado. La historia de Ananías y Zafira es un grande ejemplo de cosas que nos pueden suceder en la vida por causa de prometer delante de Dios y luego no cumplir. Dios te bendiga.